Señoras y señores, amigos ferreteros, tengan todos ustedes un muy buen día. En nombre de la revista Fierros y Axioma Comunicaciones, sean todos ustedes bienvenidos a este segundo Encuentro Nacional Ferretero Entre Fierros 2013. Este es un evento destinado a promover la capacitación y generar espacios de interacción entre los diferentes actores que componen el sector ferretero nacional. Este año vamos a hablar del mercadeo como una de las herramientas clave para el crecimiento de nuestros negocios. Asimismo, en estos 2 días de evento, no solo tendremos la oportunidad de actuar, de interactuar y actualizar nuestros conocimientos en este tema, sino que también tendremos la oportunidad de compartir experiencias, escuchar casos de éxito de personas que, como nosotros, estamos propendiendo por el desarrollo y la profesionalización de todos nuestros negocios. Para dar inicio a este primer día de ciclo de conferencias, quiero presentarles al gerente de Revista Fierros, Alexander Peña, quien quiere darle la bienvenida y agradecerles por atender este llamado que realiza la Revista Fierro y todos sus patrocinadores. Le damos entonces la bienvenida a Alexander Peña, gerente de Revista Fierros. Buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar acá. No me queda más que darle las gracias por acudir a este llamado que hacemos para sentarnos hoy acá en estos 2 días a revisar qué claves podemos tener en nuestra gestión en el sector ferretero para incrementar los beneficios que representa el sector. ¿Sí? A veces uno se pone a pensar, ¿cómo hago para vender más? ¿Sí? Pero uno puede descuidar otras cosas como ¿cómo hago para comprar mejor? O ¿cómo hago para vender mejor? ¿Sí? ¿Cómo en las nuevas tecnologías como el internet puedo yo ampliar mi capacidad de atención? Y precisamente pensando en estos temas hemos construido la agenda académica con la cual vamos a trabajar estos 2 días acá. Me parece que la capacidad de reinventarse ha definido el éxito de muchos negocios a lo largo de la historia, y precisamente es lo que queremos traerles acá a la mesa, traerles temas que pueden ayudarle a reinventar su negocio, la estructura con la que están funcionando, para poder incrementar el beneficio que tienen en el sector. Y pues digamos que no me queda más que nuevamente agradecerles, agradecer a los patrocinadores y ya dar paso porque el tiempo apremia y empezar con toda la gente. Muchas gracias. Vamos a dar inicio con el primer foro destinado para el día de hoy. El foro está denominado ¿Cómo deben afrontar las ferreterías el actual panorama económico? En este foro tendremos la intervención de 3 muy importantes personajes del sector ferretero colombiano. Juan Manuel Lesmes Patiño, director de la Cámara Fedemetal de la ANDI, quien fue director de Industria en el Ministerio de Desarrollo y estuvo a cargo del Viceministerio de Transporte. Él hará parte de este foro. Alberto Vargas, presidente de la Asociación de Ferreteros de Colombia, ASOFERCO, entidad que tiene como objetivo promover el desarrollo del sector ferretero en el país. Para terminar, Mabel Peraza, abogada y especialista en Derecho Urbanístico. Actualmente es gerente de Asuntos de Gobierno para Bogotá de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, sección Bogotá, Cundinamarca. Para estos 3 distinguidos personajes, por favor recibámoslos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días nuevamente. Bueno, bienvenidos al segundo encuentro ferretero Entre Fierros 2013. En este foro de apertura se plantearán los temas económicos coyunturales más importantes para el mercado ferretero y cómo afrontarlos. Para ello invitamos a los expertos que acabamos de mencionar, quienes nos brindarán sus puntos de vista sobre los principales retos del sector en la actualidad. La dinámica del foro es muy sencilla. Cada panelista contará con 10 minutos para hacer su intervención. En el formato de preguntas que les fue entregado, los asistentes ustedes pueden ir diligenciando sus inquietudes y finalizadas las 3 intervenciones, nuestros invitados van a responder a estas inquietudes o a las que alcancemos a pasarlas.
También pueden escribir sus preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, @revista_fierros, con el hashtag numeral entrefierros 2013. Bueno, como vamos de tiempo, comencemos con don Alberto Vargas. Él es el presidente de la Asociación de Ferreteros de Colombia y tiene 10 minutos para que nos hable sobre el tema cómo deben enfrentar las ferreterías el actual panorama económico. Muchas gracias. Nada más complicado para las personas que somos optimistas y que estamos de pronto al frente de algún gremio, no ser muy optimistas en relación con el panorama económico que tenemos enfrente y futuro, analizando el panorama próximo como los siguientes 12 meses. Nos encontramos ante una situación en este momento que estamos viendo un decrecimiento del crecimiento del país. Las cifras más optimistas del gobierno actualmente pues han tenido que venirse replanteando debido a la situación que realmente se está presentando. Eso se va basando en una desconfianza en la misma economía. Esa desconfianza en la economía me parece a mí en este momento que se está presentando principalmente por actuaciones del propio gobierno que nos está pareciendo, la gran mayoría de los colombianos no están siendo enfocadas en el ánimo de progresar en el país. Específicamente hay un tema que es el tema de las negociaciones de paz, donde me parece a mí, desde mi punto de vista, que ha sido un tema de reverso del país. Supuestamente veníamos en una economía galopante, veníamos excelentemente bien en el tema de orden público y seguridad, veníamos muy bien, estábamos muy tranquilos los colombianos. Por palabras del mismo presidente Santos en el inicio de su mandato, ya teníamos a los guerrilleros sacándolos de las madrigueras, pues los tenemos al tiro de capturarlos, cuando de pronto decidimos que no, que más bien el tema es sentarnos a que esos señores nos indiquen cuál es el camino que debe seguir la economía del país, con el agravante que los señores que están en La Habana no son todos los que deben estar ahí. Entiendo que hay fracciones de las FARC que no están siendo representadas ahí y no van a asumir compromisos con los que se acuerden en La Habana. Entiendo que la parte sur del país, la parte que tiene que ver con el Valle y el Cauca y el sur del país en general, no está, o es otro bloque de las FARC que no está presente en las conversaciones, y como se ha sabido recientemente, el ELN también está intentando entrar a las conversaciones. El tema de incertidumbre, ¿en qué radica? Que la parte principal que se da para la paz es que cese el fuego y se entreguen las armas. Y resulta que en este momento las FARC en ningún momento han manifestado esa situación. Y seguimos conversando y seguimos, pues nos sorprendió muchísimo el tema de la fase 1, que fue el tema de la parte agrícola, donde suponíamos que se iban a presentar unas ideas y unas soluciones excelentes, pero nos encontramos que es el catálogo de una campaña política prácticamente, donde se dice, sí, es que el campo ha estado descuidado en los temas de educación, el campo ha estado descuidado en los temas de salud, hay que trabajar en la salud de los campos, hay que darle vías a los campos, en fin, una serie de cosas que no vino a hacer de mucho aporte pues, a la situación del país. Y la otra parte muy delicada de estos diálogos es el tema de la aceptación por parte del pueblo colombiano. Nos parece que no se nos ha pedido la opinión y me parece que este tipo de diálogos debe ser ratificado por el pueblo colombiano. Pues esperamos, no es que como se tilda todo el que no habla bien de las conversaciones de paz, no es que seamos enemigos de la paz, somos enemigos de ese tipo de conversaciones con esa serie de personajes que han sido funestos para el país y cuyas reiterados incumplimientos de sus palabras y sus promesas y sus temas hacen que no nos dé mucha confiabilidad en ese proceso.
Y resulta que el país se ha metido en ese tema y tenemos los próximos 12 meses otro tema bien complicado, y es que el año 2014 es un tema electoral y es un tema que también es de mundial de fútbol. Todos sabemos las incidencias que se presentan, que prácticamente el mundo se para durante un mes mientras dura el mundial de fútbol, donde creemos estará la selección Colombia afortunadamente. El tema de que sea un año electoral implica que muchos de los proyectos no se inician proyectos. Si hay un intento a pupitrazo, pues, de terminar los proyectos que se han iniciado, y si hay mucho manejo en nuestro país de muchos productos que manejamos los ferreteros. Muchos sabemos que el manejo de muchos políticos es repartir tejas, por ejemplo, que es un tema que se pone muy ansioso, un producto que se mueve mucho gracias al tema electoral, pero definitivamente el ambiente del país cuando se entran elecciones es un tema que disminuye. Bueno, en aras de tiempo vamos a agilizar el tema. Vemos también en estos 12 meses que vienen bastante incertidumbre con el dólar. El dólar, pues, se ha intentado echar para arriba, algo se ha logrado, pero definitivamente seguiremos en la incertidumbre de si el dólar va a subir o no va a subir. Obviamente que es muy bueno para la gente que importa y nuestro sector es muy importador, pero es un tema muy complejo para el resto de la economía. Cuando estas situaciones se empiezan a presentar, que se empieza a tener desconfianza en la economía y la gente empieza a dejar de invertir, se empieza a cuidar mucho en las inversiones, pues obviamente se dejan de hacer las obras. Este sector nuestro, afortunadamente, es un sector que podemos denominar que es un sector fusible, porque es un sector básico, primario, que atiende los demás sectores. Entonces el sector ferreterías está atendiendo el sector minero, está atendiendo el sector siderúrgico, está atendiendo al sector de la construcción, está atendiendo al sector de la salud. En fin, no hay productos, o sea, así como no hay un pueblo en Colombia donde no exista una ferretería, porque en todos los pueblos, en todos los caseríos hay alguna ferretería o quien haga sus veces de ferretero, pues esa cobertura que se tiene hace que pues podamos olfatear y tratar de acomodarnos a los sectores que en su momento van bien. Cuando hay un sector que no está funcionando, pues habilidosamente tratamos de atenderlo menos y atender más los otros sectores. Es decir, debemos ser muy creativos en ese sector. Pero hay otro fenómeno que ocurre cuando se presentan estas incertidumbres del mercado, y es que se viene muchísimo tema en el riesgo de la cartera. Así como se bajan las ventas, se sube la cartera y se endurece la cartera. Es un tema para el cual hay que tenerle muchísimo cuidado. De otro lado tenemos, como lo hemos venido viendo en los últimos tiempos, una enorme agresividad de los proveedores extranjeros, especialmente. El mundo ya prácticamente no tiene fronteras, el mundo es muy pequeño hoy en día para el tema comercial. Hoy en día sabemos exactamente qué está pasando en cualquier lugar del mundo, las situaciones que se van presentando en todos los países, en todos sus aspectos deportivos, religiosos y comerciales, ni se diga, y la agresividad, las ayudas que ha dado el internet y todos sus recursos hace que sea muy fácil el acceso a muchos mercados. Y al tener eso, pues tenemos un riesgo, que es un riesgo de que vamos a tener una oferta de productos de todo tipo de calidades. En ese tema sí debemos tener mucha conciencia de cuál es la mejor relación de precio contra calidad y realmente no caer en la tentación de solamente el precio. Ahora que el doctor Peña decía, hay un pensamiento que debemos tener más en mente los empresarios. A veces los empresarios pensamos en vender más, digamos, esa es nuestra filosofía. Y resulta que ese vender más debe ser
debe ser mucho más, más amplio, en el sentido de que lo que nos interesa realmente es ganar más. Muchas veces nos medimos es por la cantidad de millones de pesos que vendemos al año. Resulta que muchas veces vendemos muchísimos millones y hasta perdemos plata. Entonces, la medida en que debemos trabajar es cómo ganamos más dinero. O sea, el índice de resultado de un establecimiento de comercio debe ser cuánta plata, qué utilidad me dejó. Bueno, para ir terminando, que ya estamos viendo el relojito como caminando mucho, también vemos, y especialmente en el caso de Bogotá, lo que ahí dice como una falta de apoyo gubernamental. Realmente es casi que una agresividad de parte del gobierno distrital hacia la actividad, manifestada en muchísimas formas. Una de sus formas es, pues, no solamente a nivel distrital, a nivel nacional. Estamos viendo la creación de una cantidad de impuestos. Se cree, está en un espíritu alcabalero enorme el gobierno nacional, que no entendemos si están atacando a los sectores productivos en unas formas increíbles. Ahora en estos días hemos tenido, seguramente algunos de ustedes han tenido un problema de que está la Secretaría Distrital de Hacienda detrás de los establecimientos para buscar subirles la tarifa del ICA, y argumentándose en cosas perfectamente absurdas. Ya en Asoferco estamos trabajando en el tema, pero son temas que realmente no ayudan. El mismo plan de ordenamiento territorial, que de pronto Manuel nos va a hablar más adelante, que no va a profundizar, pero son todos los tipos de cosas, de situaciones, del manejo del tránsito, del manejo responsable del tema de las basuras. Ese tema es un tema que va haciendo perder confiabilidad en la propia ciudad, y ese es un tema que nos tiene que tener muy preocupados. Y otro tema que vamos a tener, pues, son las dificultades de distribución, que son básicamente las dificultades que se vienen por el mismo crecimiento de la ciudad, por la falta de solución de los problemas viales, de las mejoras en la vialidad, la solución de los temas de los huecos, en fin, de la semaforización. Cada día vemos que la ciudad se va complicando más, y vemos también en la figura del señor Petro una persona que está buscando cómo tratar de resarcir su imagen, que bastante maltrecha está, pero haciendo, pues, las jugadas, llamémoslo así, las actuaciones que hacen, es lo que él siempre combate, todos los políticos. Entonces ahora ya se fue a gobernar allá desde Ciudad Bolívar. Bueno, no importa dónde esté Petro, definitivamente las actuaciones que tiene normalmente son muy improvisadas y son de muy malos efectos. Digamos que esa es, digamos, la presentación de cuál es el ambiente. Pues ya más o menos en los temas se puede pensar que una de las soluciones a muchos de estos problemas es la unión gremial, y ese es un tema en el que hay que trabajar mucho. La forma en que estemos unidos, que estemos trabajando y que tengamos fuerza, es el tema en que se nos solucionan muchísimos de los problemas. Ya me están sacando la tarjeta de corte de tiempo, entonces vamos a dejar ahí para darle paso a poder. Muchísimas gracias al presidente de Asoferco. Bueno, y continuamos entonces ahora con Juan Manuel Esmes Patiño, director de la Cámara de Heavy Metal de la ANE. Por favor. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta invitación. Siempre es muy agradable estar con el sector ferretero, el que consideramos vital, porque la última parte de la cadena metalmecánica, que ya es quien distribuye y quien hace que haya clientela para la industria. Ya Alberto mostró en esa diapositiva lo que está sucediendo. Realmente no podemos negar que es un momento difícil, es un momento duro por el que estamos pasando. Ustedes vieron que la industria lleva 3 trimestres de caída libre, lo cual técnicamente sería recesión. Y sin embargo, cuando uno mira las cifras del DANE, se da cuenta que la siderúrgica cayó, pero la metalmecánica repuntó.
Y eso es lo que nos lleva a optimismo. Nos han criticado mucho en la ANDI por el exceso de optimismo al salir a decir que ya aparentemente habíamos tocado fondo. Ojalá hayamos tocado fondo, porque realmente a ninguno nos conviene seguir en esta caída, y comparto plenamente con Alberto lo que acaba de decir. Sin embargo, aquí hay varias cuestiones que es bueno que analicemos. El 1 de agosto, o sea, esta semana, entra en vigencia el TLC con Europa. Una noticia que ha estado relativamente modesta en los medios, pero es que acuérdense que son 28 países con la llegada de Ucrania los que acaban de negociar con Colombia, cuando le dimos mucho ruido al de los Estados Unidos, que era uno. Esto es importantísimo, porque aquí hay dos cosas que hay que distinguir. Los tratados de libre comercio no son ni buenos ni malos como los han tratado de pintar, ni tampoco, como decía el tiempo, que como se había importado más de lo que se había exportado a Estados Unidos, el primer año no había sido bueno. Esto no se puede medir simplemente en cuánto le voy a vender y cuánto le voy a comprar, sino en las oportunidades que me va a generar para el futuro, y eso no va a ser de corto plazo. Yo creo que el objetivo principal en este momento, con Europa y con los Estados Unidos, es la atracción de la inversión extranjera para fortalecer nuestros negocios en Colombia y para volvernos de clase mundial. Yo creo que ahí es donde está el quid del asunto. Y eso es lo que hace que obviamente esos dos tratados nos gusten, nos parezca que crean oportunidades, porque lo que se produce acá no es lo que se produce en Estados Unidos, se puede complementar, y lo mismo pasa con Europa. Y ustedes en las ferreterías van a tener una oportunidad enorme entonces de tener producto que no compite con el colombiano, traído de Europa, traído de los Estados Unidos, y desde ese punto de vista ahí creo que va a ser algo para empezar a mirar con mucho cuidado, que eso es lo interesante. Por el contrario, había tratados que venían mal, venían cojeando. El tratado con Turquía, hombre, ese es un tratado que nos emproblemaba muchísimo. Prácticamente todo lo que aquí se produce, Turquía lo produce multiplicado por 200 o por 300. Y desde ese punto de vista, tuvimos que conversar mucho con el gobierno, participar, y lo metieron a la nevera. Está congelado, no parecería que se fuera a descongelar en los próximos tiempos. Y entra, al final, yo creo que a final de año, el tratado con Corea, que ese también hay que mirarlo con cuidado. Si ya se firmó, lo negociamos lo mejor que se pudo, pero Corea es una potencia en el sector nuestro, y ese sí, digamos, hay que tomarlo con pinzas y mirar qué se puede hacer. Y en eso no solamente juega la desgravación arancelaria, juega muchísimas normas que hay que cumplir, toda la parte de reglamentos técnicos, toda la parte de calidad, si nosotros queremos llegar allá. ¿Cómo vamos a llegar a esos países? Muchas veces en la revista nos han preguntado eso, muchas veces en las entrevistas y otros medios de comunicación, y es que le vamos a vender algo a los países con tratado. La respuesta es, hombre, puede que directamente no, pero el mundo se está volviendo de subcontratación, y ahí es donde ustedes lo deben haber notado mucho, que muchas de las empresas, en lugar de producir algo, prefieren que alguien se lo haga por fuera. El tema que empezó pues con los señores heladores y con las saciadoras de las empresas que siempre han empresas afuera, hoy día prácticamente sucede con todo, y ahí es donde se nos genera la oportunidad dorada. Si nosotros, en lugar de insistir en vender el producto final, tenga este producto, mire, colombiano, bueno, bonito, barato y demás, hacemos lo que estamos planeando, que es decirle más bien al gringo, decirle al europeo, yo estoy en este sector, ¿qué quiere que le produzca? E incluso ¿qué quiere que le distribuya? Y nos volvemos un modelo de demanda. Y entonces el objetivo del mercadeo sería ir a buscar una cadena que nos reciba, más que insistir en el producto como siempre lo hemos hecho. Nos va a ir bien. Lo que pasa es que hay que cambiar la mente, y eso no es fácil, no es rápido. Ahorita, por ejemplo, vamos a hacer la primera, hemos invitado a Soferco que nos acompañe, vamos a hacer la primera misión a Chicago en ese sentido. No vamos a llevar catálogo de nada, ni vamos a llevar productos de nada. Hemos identificado a las empresas de los Estados Unidos que tienen un montón de componente, parte y pieza, que no quieren producir más porque allá es carísimo, y le estamos diciendo, aquí estoy yo. Y ahí el TLC empieza a ser buenísimo. O si lo seguimos mirando clásico, no va a haber caso.
Entonces es una invitación a que abramos la mente y pensemos en cosas nuevas. También los canales de distribución cambian, todo eso cambia, y esa es la forma, digamos, de defendernos, porque si no, creo que en la lista de Alberto tiene razón, el dólar no va a mejorar. ¿Para qué nos decimos mentiras? Esta vez subió más que por el gobierno nuestro, por la decisión de los Estados Unidos cuando dijo no más bonos. Apenas dijo no, mejor sí bonos, no, otra vez. Tenga cosas así, es decir, es muy difícil. Le puede hacer cositas, lo pueden mantener ahí alrededor de 1900 por debajo forzadito, pero esa no va a ser la solución. La solución tiene que ser cosas novedosas, cosas diferentes, que nos permitan realmente hacer paquetes. Otra idea. También mencionaba Alberto el tema de las inversiones que está haciendo el país. Hemos luchado mucho por un programa que hemos denominado Compra Nacional en Condiciones de Competitividad. La última frase significa, no vamos a hacer como Brasil, que dice toda refinería tiene que comprar en 70% brasileño. Eso es muy difícil. Eso al final además le meten goles. Por ejemplo, Ecopetrol anda diciendo que el 90% de lo que compra es colombiano. No, le compra a empresas colombianas que probablemente le venden importado. Entonces esa no es la pelea es cómo unirnos, hacer grandes paquetes con producto nacional y con producto importado, y decirle, por ejemplo, Ecopetrol en la refinería de Barranca, que va a costar 4.000 millones de dólares, oiga, toda la parte eléctrica yo se la puedo mover en paquete. Usted se enfrenta con un gerente, pero ese gerente ha hecho toda una alianza con industria y con ferreterías, y incluso con empresas del exterior, y le podemos facilitar la vida. Así es como está funcionando, así funcionó la refinería de Cartagena. Más que nos dimos cuenta tarde, cuando llegamos ya no era. Entonces, tenemos que entender que en estos nuevos mercados el volumen importa, no solo la calidad y demás. El otro día que vinieron unos holandeses y hicimos un taller, el tipo decía, convénzame por qué le debo comprar. Y todo el mundo le decía, good quality, buena calidad. El tipo decía, mire, créame, los 100 proveedores que tengo tienen buena calidad y los 100 están certificados. Ese no es mi problema, es que el que no esté yo no le hago cotizar. Eso ya está por dado. Nosotros seguimos pensando que tener la calidad es como un hándicap. No, eso lo tiene todo el mundo. Vayan a las ferias, ahí está todo. Entonces, lo que estamos diciendo es, unámonos, hagamos paquetes, hagamos alianzas estratégicas y rompamos un mito que nuestro querido país no ha logrado hacer, que es trabajar en equipo, que nos cuesta tanto trabajo, que todo el mundo no le da las cifras al otro, porque los gremios sí que lo vivimos, que no nos dan la cifra aquí y allá, porque entonces se entera la competencia. Ya se enteró, eso lo saben todo. ¿Usted cree que en el mercado no se sabe todo? Entonces no tenemos estadísticas por miedo a que el otro sepa que yo no sé qué, nada, todo eso hay que romperlo. Y entonces fíjense que acá se empieza a romper un poco también el mito de industria-comercio, y empezamos a trabajar en equipo, y empezamos a defendernos, y empezamos a tener buenas oportunidades. Un país en que solamente Ecopetrol va a invertir 80.000 millones de dólares de aquí en adelante, que en este momento se está gastando 12.000 millones entre la refinería de Cartagena, la que va a hacer en Barranca, y el oleoducto del Bicentenario. ¿Y qué nos ha quedado? Pero también es que uno cuando pide da. Entonces le estamos diciendo a Ecopetrol, a ISA, a Isagen, a las carreteras, hagámoslo, pero aquí estamos nosotros para poder trabajar con ustedes. Entonces nos toca ser ingeniosos, nos toca buscar, hacer el rebusque, pero bien hecho, en esta forma, para poder salir adelante. Y creemos que está bien, el mundo está en recesión, no estábamos tan inmunes como nos habían dicho. Teníamos todos estos problemas que Alberto muy bien plantea, pero ¿qué queda? Todas estas inversiones que el país está teniendo. Entonces, si no los ofrecemos, lo van a hacer con alguien más, y ese alguien más generalmente va a ser chino, y entonces ahí vamos a quedar viendo las obras en Colombia con empleo en China. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Juan Manuel Lesme su intervención, y esta ronda termina con la participación de Mabel Peraza, gerente de Relaciones Interinstitucionales y Derecho Urbanístico del POT de FENALCO Cundinamarca. Les recordamos que en contados minutos el personal de la revista Fierros pasará recogiendo el formato de preguntas a las personas interesadas en participar de este espacio.
Quienes deseen participar a través de Twitter pueden hacerlo mencionando la cuenta @revista_fierros con el hashtag numeral Entrefierros 2013. Doctora Mari. Bueno, por tiempo de todos buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a abstenerme a hacer la presentación. Mi tema es cómo afrontar el panorama de la expansión frente a los planes de ordenamiento territorial. Voy a hablar en dos aspectos del tema de la expansión del sector ferretero. Primero, como establecimientos de comercio como actividad empresarial mercantil autónoma, y lo otro es frente al panorama a nivel nacional de las implicaciones que tienen los planes de ordenamiento territorial en la regulación del mercado del suelo y la construcción. Primero, el primer requisito de funcionamiento, ustedes lo saben muy bien, sea para industria, sea para comercio, sea para una peluquería, cafetería o una gran empresa, es el uso del suelo. En Colombia solamente existe una ley, que es la ley 232 del 95, que establece cuáles son los requisitos de funcionamiento de cualquier actividad mercantil o comercial e industrial. El primer documento es el uso del suelo. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted es un comerciante, un ferretero, un industrial, el primer documento que tiene que acreditar antes que la Cámara de Comercio, que lo acredita como empresario, es una certificación expedida por la Secretaría de Planeación del municipio o la Curaduría Urbana en su defecto, que le dice que donde usted está ubicado se habilita el uso para la actividad que usted desarrolla. En ese orden de ideas, cuando usted toma la decisión de abrir un establecimiento de comercio o de abrir una gran empresa, usted lo primero que tiene que entender es que allí usted puede funcionar con su actividad mercantil. Cuando usted toma una mala decisión, o cuando usted va y decide que en la calle 13 con carrera 18 o con la calle 20 con esquina de la calle 12 o carrera 12, usted va a ubicar porque es un sitio de alta transitabilidad, porque es un sector comercial, etcétera, etcétera, y no va a la Secretaría de Planeación o a la Curaduría a decir, mire, solicito una licencia de construcción o solicito un concepto de uso para que usted me diga si allí o no se habilita mi funcionamiento. Muchas personas no lo hacen. Y muchas personas después se ven abocadas en procedimientos de control urbanístico, que así se denominan, en los procesos de cierre de sus establecimientos de comercio o sanciones muy importantes en las cuales también se establece la demolición del inmueble por no haber resuelto ese problemita que es la habilitación del uso del suelo. ¿Eso cómo se define? Ustedes han visto en las últimas noticias que en Bogotá y en el resto del país, por orden del presidente de la República, en el Plan Nacional de Desarrollo y por la Ley Nacional de Riesgos y Desastres, se están revisando los planes de ordenamiento territorial, los famosos POTs. Cada municipio del país tiene un plan de ordenamiento territorial o un esquema básico de ordenamiento territorial. Ese POT, ¿qué define? Cómo se regula el mercado y cómo se regulan las actividades dentro de un municipio. Dónde está la funeraria, dónde está la plaza de mercado, dónde está la estación y dónde están aglomeradas las actividades comerciales. Actividades comerciales de diferente tipo, de alto, de bajo y de medio impacto. Según la categoría y la extensión que tenga su establecimiento de comercio, allí también se va a clasificar su impacto. Entonces no es lo mismo una ferretería de 5.000 metros o un gran depósito donde usted tiene 5.000 metros cuadrados, en donde tiene que recibir camiones, donde tiene que recibir carga, descarga, tiene que emitir ruidos, tiene compresores, tiene motobombas, etcétera, etcétera, que ese se clasificaría como un uso de alto impacto que tiene unas fuertes y altas restricciones en materia ambiental, de carga y descarga y de movilidad. Todas esas características y todas esas exigencias las definen los famosos POTs. Por eso es que ustedes nos ven cuando empiezan estos debates con los alcaldes municipales, en esos debates a decir cómo, dónde se va a regular la carga, por dónde se va a transitar, dónde van a ser los centros logísticos, cómo va a quedar el aeropuerto, cómo va a quedar los horarios de carga y descarga, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido yo quiero decirles que hay que tener mucho cuidado en estos momentos en cualquier municipio del país, porque la decisión, buena o mala, de ubicarse, desarrollarse, construir en una zona que, por ejemplo, tenga una vocación de sector de alto impacto, pero de comercio sexual, usted va a quedar, pues, como de vivienda, dicen por ahí la propaganda, en el lugar equivocado. Y eso está pasando en los municipios. Los alcaldes y los consejos toman la decisión de cambiar las vocaciones. Ustedes ya escucharon al doctor Petro.
El centro de Bogotá ya no va a ser el gran centro consolidado de comercio, sino va a ser una zona consolidada de comercio y vivienda para interés prioritario y vivienda de interés social. El plan de Bogotá establece que cualquier establecimiento de comercio que tenga 10.000 metros de área construida tiene que dejar el 35% para vivienda de interés prioritario. Eso es una obligación y una carga urbanística que establece el POD, por ejemplo, el de Bogotá. Entonces, mucho cuidado con las decisiones, estén pendientes de los debates. Nosotros, los de los diferentes gremios, nuestros representantes que estamos allí en estos debates permanentes, estamos tratando de defender la competitividad y el sector económico y el crecimiento, porque de la noche a la mañana decisiones como esas pueden afectarlos. El segundo enfoque que voy a hacer rápidamente es el tema de la expansión y de la construcción a nivel nacional. Si bien es cierto, ustedes han visto las últimas cifras, que la afectación tan grande que tiene el sector de la construcción. El sector de la construcción en el país nos pega directamente a nosotros, más que yo represento a FENALCO, el sector ferretero en materia de comercialización. Nosotros vemos como en Bogotá decisiones como la que toma el señor alcalde, que no solamente afectan a una ciudad de 8 millones de habitantes, sino a un entorno de todo un departamento, en decir, no le vendo más agua a constructores. Al no dar disponibilidad de servicio público, en Bogotá, todos los desarrollos que se hacían como en Cerritos, en Chapinero, en el centro de la ciudad, o muchos municipios como Soacha, Chía, Facatativá, que necesitan la disponibilidad de agua, se quedan bloqueados de manera inmediata. Decisiones como la que dice el alcalde, a partir de este año expidió este decreto y queda congelada toda la construcción en Usme, porque es una zona de protección ambiental. Entonces, decisiones que tienen la posibilidad de generar e impactar de una manera muy importante el sector social, económico, productivo y competitivo de una ciudad. Bogotá, al igual que todo el resto de las ciudades del país, está en una competencia. Nosotros estamos en una competencia muy dura frente a la decisión de inversión de los grandes inversionistas. Entonces, Barranquilla, si ustedes saben, el ranking en este momento de competitividad y crecimiento económico, nosotros ya vamos de terceros. Primero está Medellín, segundo está Barranquilla, nosotros estamos de terceros. Barranquilla está creciendo en una manera exponencial en materia de construcción, de desarrollo, de localización de industria, Medellín igual, y nosotros estamos teniendo un grave problema porque la vivienda, que es la vivienda de interés prioritario, la vivienda de interés social, como lo decía Camacola hace una semana, está creciendo, pero en Cundinamarca. Bogotá no tiene suelo. Bogotá está creciendo en oficinas, en consultorios, en otro tipo de actividades, pero las bodegas y la vivienda de interés social y de interés prioritario se está yendo a la sabana de Bogotá. Entonces, las decisiones de la localización de las grandes industrias, de los centros logísticos, no se están construyendo acá. Ya Cali, ya Barranquilla, ya otras ciudades se nos están llevando esas facilidades. ¿Por qué? Por la facilidad de los puertos. Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Cali por Buenaventura. Nosotros no tenemos, yo les tengo que decir, es una gran pelea que nosotros tenemos en el centro del país, una operación articulada para el aeropuerto de Bogotá. El aeropuerto de Dorado es el aeropuerto más importante de Colombia y no articula tanto ni con el departamento ni con la ciudad el tema de cómo se hace una logística de distribución de carga y descarga y ni siquiera de pasajeros. Entonces, decisiones como estas queríamos venir a trabajar, a exponérselas a ustedes. Nosotros sabemos que generar usos del suelo y generar regulaciones, por ejemplo la que estamos en este momento coyuntural hablando con el alcalde mayor y con la región, que es todo el sistema de movilidad de carga. Ustedes se recuerdan perfectamente que en diciembre, cuando el alcalde Petro expidió el decreto de las basuras, simultáneamente expidió un decreto que definía que a partir de ese día hasta los principios de enero, en Bogotá no se iba a movilizar carga superior a 7 toneladas en el día, entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. Ese decreto lo logramos suspender, pero estamos en un proceso muy importante de negociación junto a la ANDI, a Camacola, a Soferco y a otras entidades importantes para decirle a los alcaldes, al alcalde como el de Bogotá y a los del resto del país, que por favor decisiones como esas tienen que consultar el interés de los empresarios, de la comunidad y en últimas los impactos sociales que toman esas medidas. Entonces, hasta aquí en mi tiempo, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.
Doctor Amabel, muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora con las preguntas. Entonces, con la primera dice, ¿qué indicadores recomiendan o consideran clave para monitorear la evolución y proyecciones del sector ferretero? A ver, ¿quién de ustedes? El doctor Vargas. Bueno, el principal. Sí, el principal pues es el tema del crecimiento de la economía. Nuestro sector ferretero es un sector proveedor, como decía, de todos los demás sectores. Y ese indicador es el que marca el crecimiento de todos los sectores del país sumados. O sea que es un buen indicador para saber qué nivel de negocios se está presentando, qué nivel de negocios se va a presentar. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué pasará con la industria nacional frente a las importaciones? A ver, aquí hay que entender dos cosas, y es que cuando teníamos el modelo cerrado de la economía, el modelo proteccionista, nos metieron un chip que también hay que cambiar, que nos enseñaron que exportar era bueno, importar era malo. Ustedes ven que todavía los periódicos dicen, uy, subieron las importaciones, y todo el mundo... Resulta que las importaciones hay que dividirlas en tres partes. Hay importaciones de bienes de consumo, hay importaciones de bienes de capital y hay importaciones de materia prima. Colombia, contrario, digamos, a lo que se cree, más del 75, casi el 80% de la materia prima que utiliza la industria es importada. Entonces, si uno cerrara, no tendría con qué hacer el producto que después va a exportar. Esa es una importación virtuosa. Lo mismo cuando uno trae los bienes de capital, la maquinaria y el equipo no producida. Se está modernizando la industria colombiana, eso es bueno. Y las de consumo, pues depende si compiten o no. Entonces, lo primero es borrar un poco ese chip, porque ni todo lo importado es malo, ni todo lo exportado es bueno. Ahora, si usted me pregunta a mí en exportación, si es bueno exportar chatarra, le digo que no, porque es preferible exportar valor agregado como hacen los chinos, que exporte el producto ya hecho, que eso es lo que da empleo. Entonces, fíjense que todo tiene su límite. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es algo diferente. Es la competencia llamada desleal, porque nadie más que la ANDI y el mismo FENALCO, que hemos apoyado los TLCs, hemos trabajado juntos en las negociaciones y demás. Pero una cosa es tener la economía abierta y otra cosa es que una tonelada de tornillos entre por debajo de lo que vale una tonelada de chatarra, cuando la chatarra fue la base de hacer todo el producto siderúrgico para llegar allá. Ahí claramente hay trampa, no llamarlo de otra manera. Entonces, eso nos ha obligado a que, por ejemplo, la Cámara Fede Metal tiene casi 10 demandas de dumping y de salvaguardias contra la competencia leal. No son medidas proteccionistas, son medidas de equilibrio cuando le hacen trampa. No puede ser que un rollo de alambrón valga $700 y el alambre de púas entre a 300. No puede ser. Es decir, ahí hay algo que no está bien. Entonces, eso es lo que estamos atacando, no como nos dicen que estamos protegiendo a no sé quién. No, en juego limpio, que venga donde sea y podemos competir. Entonces, ¿qué está pasando? Que se necesita seguir fortaleciendo la DIAN. Un país abierto necesita una aduana fuerte, una aduana justa y una aduana que funcione en eso, y ahí es donde, digamos, hemos hecho esas solicitudes. Y por el otro lado, le hemos pedido al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que todas estas medidas que uno toma, antidumping, eso, sean muy ágiles y objetivas, que se estudien, que cuando se tengan que poner se pongan, cuando no, pero que sea una cuestión ágil. Si eso es así, va a ser muy bien, porque antes lo decía, vamos a necesitar producto importado, no tenemos la materia prima. No sé quién dijo que Colombia es un país rico en materia prima, eso ya no es así, y menos en el sector nuestro. Acuérdense que Colombia consume 3.200.000 toneladas y genera 1.800.000 de acero. En ese hemos tratado de defender la industria, pero el resto es importado y se necesita. Entonces, mal haríamos en cerrar y asfixiar esta economía que necesita eso, necesita que ustedes, los ferreteros, sean los que distribuyan esa clase de productos, pero en juego limpio. Eso es lo que puedo contestar. Gracias, doctor Lesmes. Una pregunta similar, pero obviamente con mucha
Dice, ¿cómo lograr integrar las pequeñas empresas a los TLC sin que ocurra tanta marginación por parte de los entes del Estado? Una de las cuestiones que más tuvimos cuidado cuando se hizo el TLC con los Estados Unidos, trabajando en ese momento en llave con ACOPI y con el doctor Misbal de Asoferco, los tres de Fenalco, perdón, el doctor Misbal de Fenalco, era el tema de la PYME. El tema de la PYME venía muy bien, al final no quedó ahí demasiado claro del TLC, pero lo que nosotros creemos es que al final, en los temas de los sectores, el tema no es tanto de tamaño, sino de cómo nos vamos a integrar. Si nosotros le decimos a los Estados Unidos, o si nosotros le decimos a una empresa de Europa, o le decimos al mismo Ecopetrol en Colombia, yo le manejo, por ejemplo, toda la parte eléctrica de la refinería, o toda la parte de tubería. Esas cadenas de subcontratación, como hacen los asiáticos, es muy buena, porque entonces la empresa grande le contrata a dos relativamente grandes, dos productos, y ellos a su vez contratan con la mediana y con la pequeña. Lo importante es que aprendamos a trabajar en cadena productiva. Eso es lo que jalona a la pequeña y mediana empresa y la mete en el modelo productivo. Eso es mucho mejor, en mi opinión, que esas políticas que crean algunas diferencias como las tiene. Digamos, la ley 80, la misma ley de contratación en Colombia dice que primero la PYME y después la grande. Entonces, pero claro, ha pasado que salta el acueducto en Tunja y dice, oiga, pero yo meto una turbina que nadie hace y me toca declarar desierta la licitación para que se pruebe que nadie, que la PYME no podía, para que después sí venga, y entonces alargaron el tema. Eso ni le ayuda a la PYME ni le ayuda a la grande. Lo que tenemos es que hacer esa cuestión de integración, y la subcontratación, los outsourcing que se están haciendo son muy buenos. Hace poco, el año pasado, estuve en una feria a la inversa en Manizales, la que hizo Mavi, la que hace las neveras. ¿Por qué se llama la feria a la inversa? Porque el que expone es realmente el comprador, y el que visita la feria es el vendedor. Entonces Mavi puso las hornillas, los botoncitos, las rueditas de la nevera, una serie de cosas, y los que iban a visitar la feria, los que le dicen yo les puedo hacer eso. Y ahí prácticamente todas fueron pymes. Pero ¿qué pasó? No tiene sentido que Mavi tenga un departamento de rueditas cuando una pyme se puede especializar en ruedas y lo hace mejor. Entonces, si logramos integrarnos en este modelo que estamos diciendo de subcontratación interno, y luego todos juntos hacia afuera, toda la pyme y toda la pequeña, la mediana y la grande van a estar unidas en este tema. Y termino con esto, es que fue una anécdota muy curiosa. Cuando estábamos negociando el TLC con la Unión Europea, hablábamos de las pymes. Cuando fuimos a ver lo que Europa entendía por pyme, en Colombia se salvaba General Motors, Ecopetrol y otra, y el resto todas éramos medianas. Y para ellos, esos conceptos cambian de país a país. Aquí todos somos chiquitos ante Estados Unidos, aunque internamente lo hagamos así. Entonces, estos modelos de integración son los que nosotros queremos, que son la salida. Toda la empresa grande necesita subcontratar con la mediana y la mediana con la pequeña. Y todos, ahora lo que hay que hacer es controlar calidad en toda la cadena, y eso le evita a la pequeña, por ejemplo, el mercadeo y el posicionamiento del producto, porque le van a decir qué hacer y le van a mandar la tecnología. Lo que pasa es que, como decía hace un rato, hay que aprender a trabajar en grupo, y eso no es fácil, pero hay que poner la mente en que romper paradigmas y ponerla allá. Pero no busquemos que haya políticas de protección, porque eso no funciona. Doctor Edwin, muchísimas gracias. Bueno, de esta manera finalizamos este foro de apertura del segundo encuentro ferretero Entre Fierros 2013. Agradecemos a don Alberto Vargas, a Juan Manuel Lesmes y a Mabel Peraza por sus valiosas intervenciones. Y a ustedes, pues, siguen acá por favor estos 2 días en este Entre Fierros. Muy buenos días.